Partido Republicano solo una persona ha decidido postularse para hacer frente a Donald Trump en las elecciones primarias hasta ahora. En el Partido Demócrata, una oleada de políticos ha presentado su candidatura. El grupo, que es el más grande y diverso de la historia, incluye a varias senadoras, a un gobernador y a un exgobernador, afroamericanos, hispanos y a un joven alcalde homosexual. Muchos analistas, sin embargo, creen que ahora no hay un claro favorito en el campo demócrata. Entre los más destacados se encuentran el senador independiente Bernie Sanders, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la senadora por California Kamala Harris, el exalcalde de San Antonio Julián Castro y el senador por New Jersey Cory Booker. A esta hora nos acompaña Ernesto Calvo. Él es profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Señor Calvo, bienvenido, buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El 3 de noviembre de 2020 será el día de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un año y medio prácticamente, como decía nuestra periodista, distan de este día y sin embargo la carrera presidencial pues ha comenzado, ¿no? Yo le preguntaría, usando un dicho popular, ¿el que amanece más temprano recoge agua clara? En esta elección sí, en general es lo opuesto. En general en las elecciones la gente espera porque el que comienza a correr muy temprano, como en las maratones, llega muy cansado. Pero el campo está muy abierto en el lado demócrata porque la presunción es que Trump va a ser un candidato débil a pesar de la economía, con lo cual hay mucha gente saltando al ruedo. Y en el lado republicano, Trump ha empezado la campaña muy temprano, aún sin necesitarlo. Ahora, ¿piensa usted que el presidente Trump va a ser un candidato débil a pesar de esos logros económicos como le acabo de escuchar? Sí, esa es la presunción en los demócratas, creo que eso es cierto. Dado los datos que tenemos de la economía, cualquier candidato sería extraordinariamente fuerte. Los niveles de desaprobación tan altos que tiene Trump hacen que a pesar de la economía haya candidatos que quieran hacerle frente, tanto adentro, aunque es relativamente marginal, como fuera. Entonces, así como en la última elección presidencial el campo republicano era muy vasto porque se pensaba que la competencia contra los demócratas era muy viable, ahora está pasando exactamente lo mismo desde el otro lado. ¿Y ese porcentaje de voto duro, de seguidores de Trump, no tiene un peso particular, señor Calvo? Tiene un peso particular, por eso noten que el único candidato del lado republicano que está tratando de competir con él es un candidato a todas vistas marginal, es un candidato que no representa el nudo del partido. Trump tiene mucho apoyo, el nivel de polarización en Estados Unidos es en este momento enorme y eso hace que la candidatura de Trump esté muy afirmada. En este momento el partido republicano es el partido de Trump. Dicho eso, también es cierto que es un partido más chico, ha ido perdiendo independientes, ha ido perdiendo republicanos moderados, entonces el 90% es un 90% más chico que el 90% de cuando comenzó la presidencia. Lo que pudiese ser una ventaja en el caso de los demócratas puede ser una desventaja en el caso en el lado del republicano, es decir, para este candidato que ha colocado su nombre, este candidato, como bien usted dice, marginal. ¿No puede ser una desventaja lanzarse tan temprano? Es decir, con ese verbo y esa actividad del presidente Trump en redes no dista mucho de ir contra él. Sí, totalmente, pero este es un candidato que, como usted había afirmado, en la elección anterior no estuvo compitiendo dentro del partido. Es un candidato que lo que está haciendo es levantar su nombre, levantar la visibilidad a partir de competir con Trump. Los candidatos viables no quieren confrontar con Trump porque Trump ha retaliado muy fuerte contra ellos. Entonces, un candidato que sea de adentro del partido de pronto se expone en la próxima elección porque el apoyo interno es muy fuerte. Lo que no descarta, que no este año, por lo que escucho, quizá el próximo, depende de cómo vaya el presidente Trump en las encuestas, de si crece el rechazo o disminuye, alguien más pueda lanzarse con mucho más bagaje de aceptación.
Sería difícil. En este momento no se anticipa que la economía desmejore notablemente y si no hay costos económicos dentro del Partido Republicano, la disciplina va a ser muy alta. Con lo cual sería muy difícil que haya un candidato que se arriesgue y conforme nos acerquemos a la elección y la campaña se vuelva más agresiva del lado demócrata y republicano, los candidatos internos creo que van a dejar de existir en el partido. Del otro lado, vayamos a los demócratas. Hay quien se pregunta, ¿por qué la proliferación de precandidatos? ¿Por qué tantos? Creo que hay dos motivos. Siempre los partidos en la oposición, los candidatos tienen una ventaja en presentarse competitivamente porque justamente no hay un candidato interno que es dominante. Entonces, así como los republicanos tuvieron un campo enorme hace 3 años, los demócratas lo van a tener en esta próxima elección. Aquellos que no van a competir y van a perder muy rápidamente en la interna, posicionan su nombre para las siguientes elecciones. Y aquellos que sí son competitivos empiezan a tomar posiciones internas en el partido. Entonces, este es el momento para ir avanzando, ocupando espacios, y eso es lo que estamos viendo entre los demócratas. Pero pasa esto, señor Calvo, cuando no hay un liderazgo definido, cuando no hay alguien que ocupe la primera plana dentro de la popularidad, que ocupe ese primer lugar de favoritismo entre los estadounidenses. En general sí, pero esta es una elección en la cual el conflicto con Trump es tan marcado que todo el mundo quiere decir algo. Hay que pensar que los candidatos lo que están haciendo es imponiendo un discurso que aún sin ser presidenciable, presiona en la interna para establecer ciertas políticas que les son de interés. Para pensarlo de este modo, si yo quiero salud universal, yo presiono en este momento en la interna para empujar a los candidatos a que tomen esas posiciones. Y no hay un costo de oportunidad, porque en este momento el campo está abierto. Entonces, participar de la primaria es en algún sentido tener derecho a levantar la mano y hablar en público sin que haya costos. ¿Qué se juega Estados Unidos en estas próximas elecciones, en noviembre del 2020? Creo que a nivel personal se juega muchísimo. Creo que dentro del campo republicano las políticas que se han ido proponiendo son extraordinariamente costosas. Son costosas en el largo plazo por el tema del medio ambiente, son costosas en el corto plazo ¿cómo se llama? Para la comunidad latina particularmente. Con lo cual el daño que está infligiendo, yo creo, tanto interno como externo, Trump, para mí personalmente es muy alto. Así que creo que hacía mucho que lo que se estaba jugando no era tan alto como en este momento. Al mismo tiempo, la polarización es tan elevada que la definición de la elección va a ser por muy poco margen, porque lo que queda en el medio es relativamente modesto. Entonces, aun cuando los demócratas han ido creciendo en voto y aun cuando ganaron por 3 millones de votos el voto popular en la elección anterior, no vemos la aguja que se esté moviendo suficientemente. Ahora, fíjese una cosa, durante cada elección presidencial en los Estados Unidos se habla de la importancia del voto latino, pero en paralelo se trata de hacer entender a los latinos lo importante que es participar y votar. Siendo Trump un hombre duro en relación a las políticas migratorias, ¿puede ser ese un factor que definitivamente impulse a los hispanos a participar en el proceso electoral? Definitivamente, pero también estábamos esperando que justamente el discurso muy agresivo, muy antilatino, muy xenófobo de Trump en la campaña anterior movilizara a los latinos y el voto latino no fue mayor que con Obama. Con lo cual en la elección anterior, si bien no estaban realizadas las políticas de Trump, con lo cual no se veía efectivamente lo que estaba haciendo, ya se anticipaban muchas de estas cosas y no logramos mover suficiente gente para que llegue a votar. Mi impresión es que en esta elección los costos se han ido sumando y la comunidad latina está más consciente de lo que está en juego. Sin embargo, hasta que no veamos los números, no vamos a saber si realmente se produjo ese punto de quiebre que se dice, en el cual la comunidad latina pasa a ser un factor no solo porque tiene un número grande, sino porque ese número además participa.
Quiero agradecer a Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, especialista en elecciones y política comparada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias por invitarme. Buenas